Punto de referencia, el mentado convenio de colaboración entre la Academia de la Lengua Asturiana y la Universidad de Uvieu, los propios estatutos de las dos instituciones, la receptora bien de IER, bueno, pues los artículos de los estatutos de la universidad que fan referencia a la lengua y a la cultura de Asturias, y evidentemente también nos estamos, digamos, respaldados por lo que dicen los estatutos de la Academia de la Lengua Asturiana. Y dende yo, axuntándose a esto, y yo creo que é moi importante tamén el Concello de Cangas de Narcea representado hoy aquí por su alcalde. Yo creo que esto es importantísima la colaboración desde yo entre la Academia y la Universidad, eso es evidente, pero también con un concello asturiano, que en este caso es Cangas de Narcea, por aquello de la vinculación entre la universidad, que siempre se nos acusa de estar un poco al margen de la sociedad, y de la academia en relación con la propia sociedad. Entonces yo creo que esto hay que subrayarlo, y es importante que el Concello sea una parte activa dentro de lo que es la Universidad Asturiana de Brano. Los objetivos de la Universidad Asturiana de Brano son básicamente tres. En primer lugar, desde yo la capacitación lingüística, a eso no podemos renunciar, y vamos a seguir impartiendo esos cursos de capacitación lingüística abiertos a toda la sociedad. En segundo lugar, la formación de investigadores en filología asturiana, la formación de investigadores en filología asturiana. Y desde yo otro punto importantísimo, y claro, el nollo, digamos, de la formación y de la programación de la academia tiene que estar siempre ben sellado a lo que es la lengua estudiada desde todos los puntos de vista, por lo tanto a la formación de investigadores. Y el tercer objetivo es el estudio, la investigación y el esparcimiento social y cultural de la realidad asturiana. Por lo tanto, caben aquí cursos de otro tipo, que no sean estrictamente ni lingüísticos ni filológicos, pero que sí tengan que ver con lo que es la realidad social y cultural asturiana. Y por eso decíamos antes que cuando se programaron los cursos de afondamiento, eso era ya pensando en esta futura universidad que hoy ya una realidad asturiana de Brano. Dicho con otras palabras, de lo que se trata es de algamar una formación con enclín universitario, por eso lo llamamos Universidad Asturiana del asturiano, que es el nollo fundamental, pero también otra formación de autor, igualmente con enclín universitario, en asturiano y sobre cualquier otro aspecto relevante de lo que voy a Asturias, que puede tener, pues eso, que ver pues con la historia, con la ecología, con la medicina, con cualquier cosa que tenga que ver con la realidad de nuestro. Y a todo esto xúntase, y eso también es importante subrayarlo, pues un programa formativo de divulgación y de esparcimiento de la cultura asturiana, entendida con carácter general, y también una proyección social de la propia UABRA, que se abre a la sociedad. O sea, no solo vamos a hacer los cursos en Cangas de Narcea para la gente que asista a los cursos, sino que la UABRA tiene una vocación de abrirse a la sociedad y de participar activamente en el sitio en el que está, en el entorno, y desde luego que la gente participe también en las actividades de la UABRA. Y eso va a hacerse por intermedios pues, de la organización de exposiciones, de representaciones teatrales, de ruedas de prensa, de actuaciones musicales, de conferencias, etc. Y todo ello tomando desde yo como punto de referencia físico pues la villa y el concello, la villa de Cangas y el concello de Cangas del Narcea. Entonces, la UABRA, la primera edición, va a hacerse en la primera quincena del mes de agosto, y desde luego, bueno, pues naguamos para que les yendes de esta universidad se puedan enanchar en los próximos años, y desde luego la Universidad Asturiana de Brano pueda ir pues, a más en las próximas ediciones. Yo creo que como presidenta de la Academia tengo que volver a darles gracias a la vicerrectora
e dende eu al alcalde del Concello por la implicación, por haber entendido moi bien este proxecto e por todo el sofito que nos dan en todos los ámbitos. Para la programación de este año, además de lo que son ya los cursos que están programados, que son de formación o de capacitación lingüística y después también de afondamiento cultural, y habrá cursos, o están programados por lo menos, de periodismo, de música, de internet, de educación literaria, etc., pues vamos a